Bueno, como para ir entrando en clima, para los que tal vez escuchan por primera vez, hay alguno que me parece que se engancha hoy y que, hola Lili, buenas noches, y que las charlas van a estar en Facebook y van a estar también en YouTube. Estamos leyendo o así haciendo una pequeña meditación sobre Patris Corde, que es un documento que escribe el Papa declarando este año, año de San José. Y Patris Corde es el nombre de la carta, que significa corazón de padre. Y una de las cosas que estuvimos meditando durante estos 3 encuentros, me imaginé, durante estos 3 encuentros es un poco la figura de San José en el Evangelio. Y el Papa va haciendo una lectura de lo que es la figura de San José y un discernimiento de las cosas que le van pasando a San José y lo que tiene que ver también con nuestra fe, ¿no? Y también decíamos que la devoción a San José viene por dos lados, ¿no? Por una admiración que uno puede tener a San José, por su figura, por su vida de fe, por su modo de actuar y demás. Y después también por una cuestión de afectiva, ¿no? Es decir, que uno ya trae desde chico o en algún momento de la vida entró en el corazón este cariño por San José de manera misteriosa. Y bueno, y uno tiene la experiencia de la presencia de San José en la propia vida y que por otro lado es una experiencia muy, muy fuerte que no quita que uno siga profundizando en su figura. Y de hecho veíamos que por lo menos todos los últimos papas, todos escribieron sobre él. Pablo VI no directamente, pero escribió una carta, pero escribió mucho sobre él. Juan Pablo II escribió una carta, bueno, el Papa también, actual, Juan XXIII, bueno, en fin, fuimos viendo cómo desde Pío IX ya se hablaba y se habla de la figura de San José desde siempre, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la oración a San José que propone el Papa Francisco. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración está al final del documento, ¿no? Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. San José, ruega por nosotros. Bueno, hoy vamos a terminar un poquito con este documento. Recuerden lo que les decía, que yo voy dando algunas pistas y lo lindo es que ustedes lo lean porque realmente es un documento muy, muy sencillo y es muy fácil de leer, no es complejo. Si alguno me está diciendo ¿por qué tengo remera? Porque hoy es mi día libre y entonces recién llegó el día libre y estoy así. Bien. Bueno, vamos a ver hoy los 2 últimos puntos, que son muy sencillos, muy, muy sencillos. Los 2 últimos puntos y la conclusión son muy simples. El punto 6, el Papa nos habla de San José como padre trabajador.
Padre trabajador. Recuerden que veníamos diciendo, en todas va haciendo una nota sobre la paternidad de San José, ¿no? La valentía creativa, padre de la valentía creativa. Recuerden también que decíamos padre en la acogida, padre de la ternura, bueno, en fin, varias de las que hemos leído. Y hoy es padre trabajador, padre trabajador. Ustedes saben que San José es patrono de los trabajadores, lo celebramos el 1 de mayo, y que fue el Papa León XIII, ¿no? El que habla de la relación en el documento que él escribe sobre el trabajo, de la relación de San José con el trabajo, ¿no? La palabra de Dios nos dice que San José era un hombre trabajador. Junto con eso también nos dice que era un hombre justo, así que evidentemente era un hombre honesto, que trabajaba San José para sostener a su familia. Y por todo lo que nosotros vemos de Jesús, recuerden que una de las cosas que mucho dice el documento es que Dios le da a San José, le da la paternidad, a San José le da la paternidad como participación en la paternidad de Dios, para formar a Jesús, para formar a Jesús. Entonces decíamos que buenas noches a todos los que entran, buenas noches. Decíamos que Jesús, bueno, primero lo vemos a alguien inquieto, movedizo, no lo vemos a alguien quedado, alguien que vive de los demás, ¿no? O sea, Jesús es un hombre con perspectiva de la vida. Bueno, tenemos que ir acá, tenemos que ir allá, ¿no? Es un hombre que tiene sentido de la realidad, y que ese sentido de la realidad, decimos, Jesús lo aprende en su casa. Y el valor del trabajo. Jesús muchas veces habla del trabajo, del fruto del trabajo, de cómo se trabaja, ¿no? Y si bien su padre era carpintero, sin embargo, Jesús muchas veces habla del trabajo, ¿no? Y eso decimos que viene formado desde su casa. Entonces, Jesús aprendió el valor del trabajo, la dignidad del trabajo, de ser justo, de ser una persona seria, de lo que significa la alegría de ganar el pan. Todo eso de su propio padre. Y el Papa después nos hace una reflexión, ¿no? Que en el mundo actual, hoy en día, necesitamos, con una conciencia renovada, comprender el significado del trabajo que da dignidad, y que San José es ejemplo. San José es ejemplo. Es decir, San José, fíjense que tiene una actitud laboriosa. San José es un hombre laborioso, es un hombre que se pone en camino, es un hombre que busca para su madre, para su esposa, para su hijo, ¿no? Es carpintero, es decir, es un hombre laborioso, que es una virtud la laboriosidad. Y en ese sentido, vuelvo a repetir, ¿no? El Papa nos dice, tenemos que aprender a ver en San José también esta virtud de la laboriosidad, y para descubrir en el trabajo algo que me da dignidad. Por eso también es patrono de los trabajadores, ¿no? El Papa dice que esto es una idea que también viene de Juan Pablo II. Trabajando nosotros participamos en la misma obra de la salvación. Es la oportunidad de acelerar la llegada del reino, para desarrollar las propias potencialidades y cualidades, poniéndolas al servicio de la sociedad y de la comunión. El trabajo se convierte en ocasión de realización no solo para uno mismo, sino para todo el género humano. Y habla justamente de lo que significa no tener trabajo, ¿no? No tener trabajo
y que lo hemos experimentado, dice, ahora más que nunca, atenta contra la dignidad de las personas, ¿no? ¿Cómo podríamos hablar de dignidad, dice el Papa, sin comprometernos para que todos y cada uno tengan la posibilidad de un sustento digno? La persona que trabaja, cualquiera sea su tarea, nos dice el Papa, colabora con Dios mismo, se convierte un poco en creador del mundo que nos rodea. Y también habla de algo que es una cosa linda, me parece una idea linda, que la laboriosidad de San José, ese espíritu de trabajo de San José que él tiene, le da también realismo a Jesús. Le enseña a Jesús que tiene que trabajar, ¿no? Que tiene que moverse para traer y anunciar el reino, ¿no? Que no es algo que va a venir de la nada, ¿no? Y Jesús mismo después va a ir explicando tantas veces esto, ¿no? Tantas veces lo va a ir explicando, ¿no? Mi Padre trabaja y yo también trabajo, dice Jesús, ¿no? Dice en el Evangelio. Y le va enseñando poco a poco que con sus manos, con su corazón, con su fuerza, es como él va a tener que ir trabajando y va a tener que ir trayendo el reino entre nosotros, ¿no? Muchas veces se habla de la obra de la salvación. Bueno, justamente porque esa obra es lo que Jesús va armando, va construyendo, ¿no? Llamen a los obreros, dice también Jesús, ¿no? Bueno, entonces termina hablando el Papa justamente sobre la realidad actual, donde dice, la obra de San José nos recuerda que el mismo Dios hecho hombre no desdeñó el trabajo, y la pérdida del trabajo, que afecta a tantos hermanos y hermanas, y que ha aumentado en estos tiempos, debe ser un llamado a revisar nuestras prioridades. Imploremos a San José Obrero para que encontremos caminos que nos lleven a decir que ningún joven, ni ninguna persona, ninguna familia le falte el trabajo. Bien, simplemente toma esto sobre la dignidad del trabajo y cómo el trabajo nos dignifica a nosotros, nos dignifica a nosotros. Y por último toma el tema de el último punto, que se llama Padre en la sombra. Padre en la sombra. El Papa Francisco toma esta imagen de un libro que se lo recomiendo mucho, de un escritor polaco que se llama Jan Dobraszynski, que escribió muchos libros, pero hay uno que se llama La sombra del Padre, que es sobre San José. Es como una novela sobre San José. Es uno de los libros, hago un juicio, ¿no?, más lindos que hay sobre cómo imaginarnos a San José y cómo actuó San José. Y en el libro, justamente, San José que todo el tiempo se está cuestionando, ¿no?, se está replanteando cuál es su papel, cuál es su rol. San José, él dice esa palabra, ¿no?, que él es la sombra del Padre, Él es la sombra del Padre con mayúsculas, ¿no?, que él es una sombra. Y que lo que en un principio, ser una sombra para San José era como una especie de segundo lugar, cuando pasan los años y él va profundizando en su misión, en el libro, se va dando cuenta que ser una sombra, decíamos en la primera charla, ser un apóstol de la segunda línea,
no es algo denigrante, ni al contrario, no significa que Dios no me está teniendo en cuenta, ¿no? Es otra cosa, que es lo que fuimos viendo en esta carta, ¿no? Dice, con la imagen evocadora de la sombra, define la figura de José, que para Jesús es la sombra del Padre. Perdón, que para Jesús es la sombra del Padre Celestial en la tierra. Lo auxilia, lo protege, no se aparta jamás de su lado para seguir sus pasos. Y toma el texto del Deuteronomio, hablando de Moisés, que dice, en el desierto, donde viste cómo el Señor tu Dios te cuidaba, como un padre cuida a su hijo durante todo el camino, así José ejercitó la paternidad durante toda su vida. Ejercitó la paternidad durante toda la vida, siendo la sombra del Padre, la sombra del Padre. Ahora, tomando esta idea base, que es un poco la idea del libro, pero tomando esta base, habla de la paternidad, el Papa, habla de la paternidad, que podemos hacerlo extensivo también a la maternidad, ¿no? Podríamos hacerlo extensivo, pero bueno, él habla de la paternidad, propiamente. Tal vez la maternidad tiene otras notas muy distintas, ¿no? Pero dice esto, ¿no? Primero, padre no se nace, sino que uno se hace. Padre se hace. Y no se trata solo de traer un hijo al mundo, sino de hacerse cargo de él responsablemente. Y es más, da un salto, dice, todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida del otro, en cierto sentido ejercita la paternidad respecto a él, ¿no? Y dice esto, ¿no? La sociedad moderna necesita de padres, necesita de la paternidad. La iglesia necesita de padres, ¿no? Y va a seguir un poquito más. Ser padre significa introducir al hijo, al niño, en la experiencia de la vida, en la realidad. Y dice esto, es una imagen muy linda, dice, no para retenerlo, no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de ser libre y de salir. Fíjense, lo propio, dice acá, de la paternidad significa la experiencia de la vida, y no para retenerlo, ni encarcelarlo, ni poseerlo, sino todo lo contrario, para que sea capaz de elegir, de ser libre y de salir, ¿no? Quizás por esta razón, dice también el Papa, haciendo una reflexión, dice, al San José se lo llama Padre Castísimo. Dice una cosa muy linda, porque la castidad, dice, no es solamente una indicación afectiva de su vínculo con María y demás, sino que la castidad significa tener amor verdadero. El amor casto es el amor verdadero, el amor que valora al otro por lo que el otro es. Castidad significa que no poseo al otro para mí, sino que lo amo por lo que el otro es. No para mí, sino por lo que es la persona en sí, ¿no? Y si es padre casto, quiere decir que su paternidad no fue una paternidad para poseer, sino que fue una paternidad para alentar, para ayudar a crecer, para madurar, ¿no? Y es el verdadero amor, el amor que quiere poseer, al final siempre se vuelve peligroso, dice, aprisiona, sofoca, hace infeliz. Dios amó al hombre, incluso dice, Dios amó al hombre con amor casto. Fíjense qué linda imagen,
con amor casto, dejándolo libre, incluso para equivocarse y ponerse en contra suya. Algo que es propio de Dios. Y si la lógica del amor, dice el Papa, la lógica del amor es siempre una lógica de libertad. Y José fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. Nunca se puso en el centro. Supo cómo descentrarse para poner a María y a Jesús en el centro de su vida. Fíjense, solamente podía ser sombra y aceptar esa tarea de ser sombra y de ser el reflejo del Padre para Jesús, desde la lógica del amor, desde la lógica del amor. Nunca se puso en el centro como padre. Supo cómo descentrarse para poner a María y a José en el centro de la vida. Imagen tan linda, ¿no? Y eso es casto, eso es castidad, ¿no? Y dice una cosa, agrega un poquito más, la felicidad de José no está en la lógica del autosacrificio, yo me entrego, sino en el don de su vida. Nunca se percibe en este hombre la frustración, sino la confianza. Su silencio persistente no contempla quejas, sino gestos concretos de confianza. Es decir, no es un héroe que entrega la vida. San José es un hombre sencillo, que se entrega para que el otro tenga vida. Y que su alegría es que el otro tenga vida. Vieron que el héroe a veces se transforma en héroe y queda él como el héroe, ¿no? El héroe es no importa, digamos, si lo buscó o no lo buscó, no importa, pero uno siempre termina mirando al héroe. En cambio acá, y ahí se habla del autosacrificio, como dice, ¿no? En cambio acá, San José silenciosamente dio vida, y su alegría fue justamente eso, transmitir vida, ser sombra y transmitir vida. Y por eso él no quedó en el centro, sino Jesús y María quedaron en el centro, ¿no? Y Jesús y María no podrían haber sido lo que fueron sin José. Lo mismo que José y Jesús no podrían haber sido sin María. Pero creo que es muy linda la imagen esto, que sigue la lógica de la castidad también, ¿no? Y dice el Papa en una reflexión, el mundo necesita padres, rechaza a los amos, es decir, rechaza a los que quieren usar la posesión del otro para llenar su propio vacío, rehúsa a los que confunden autoridad con autoritarismo, servicio con servilismo, confrontación con opresión, caridad con asistencialismo, fuerza con destrucción. Toda vocación verdadera nace del don de sí mismo, que es la maduración del simple sacrificio. También en el sacerdocio, y en la vida consagrada, se requiere este tipo de madurez. Cuando una vocación, ya sea la matrimonial, célibe o virginal, no alcanza, dice, la madurez de la entrega de sí mismo, deteniéndose solo en la lógica del sacrificio, yo me doy, entonces, en lugar de convertirse en signo de belleza y la alegría del amor, corre el riesgo de expresar infelicidad, tristeza y frustración. Fíjense el centro de la donación de San José no es que yo me voy a donar y yo me entrego, no es así. Es la alegría serena de aquel que quiere que los demás vivan y que tengan vida. Y por eso él no brilla, no tiene una luz propia. San José brilla por Jesús, San José brilla por la Virgen. Y justamente esa es
la alegría de la donación de San José. Dice, la paternidad que rehúsa la tentación de vivir la vida de los hijos está siempre abierta a nuevos espacios, dice. La paternidad que rehúsa la tentación de vivir la vida de los hijos está siempre abierta a nuevos espacios. Cada niño lleva siempre consigo un misterio, algo inédito, que solo puede ser revelado con la ayuda de un padre que respete su libertad. Un padre que es consciente de que completa su acción educativa y de que vive plenamente su paternidad solo cuando se ha hecho inútil, cuando ve que el hijo ha logrado ser autónomo y camina solo por los senderos de la vida, cuando se pone en la situación de San José, que siempre supo que el niño no era suyo, solamente así va a ejercer la verdadera paternidad. La paternidad, dice, termina el Papa, no es un ejercicio de posesión, sino un signo que nos evoca una paternidad superior. Bueno, y después sigue con algunas cositas más, que eso se los dejo para que ustedes también lo puedan leer, ¿no? Y después ya viene la conclusión, que un poquito la conclusión final ya la leímos, la dije cuando comenzamos, que leí la conclusión como para explicar por qué escribía esta carta, este documento, y está un poquito en todo esto que acabamos de contar, ¿no? Los santos, recuerden que están en la iglesia como un regalo de Dios. A través de los santos, muchos, no todos, pero muchos, son regalos, ¿no? Pero a través de los santos, muchos aprendemos a conocer a Dios. Como somos medio duro de entendimiento, en la figura de los santos, que son seres de carne y hueso como nosotros y que los vemos vivir, aprendemos y entendemos lo que significa el misterio del amor de Dios. Y en San José justamente es un santo que tiene, como la Virgen, ¿no?, esa universalidad, y nos permite ver muchas facetas, ¿no?, en su humanidad, nos permite ver muchas facetas del misterio de Dios. Y de alguna manera la cercanía a San José también nos ayuda a entender la paternidad de Dios, la paternidad de Dios. En la Virgen uno entiende también ese cariño maternal de Dios, pero también en San José uno comprende y aprendemos a vivir la paternidad de Dios, ¿no? Y Dios sigue siendo así, y San José sigue siendo así, como aparece acá, ¿no? San José nunca se transforma en centro, siempre da vida, ¿no? De hecho, cuando nosotros nos acercamos a Él y vamos creciendo en nuestra fe y en nuestro conocimiento de Él, nosotros recibimos una vida y una experiencia de la vida concreta de San José que nos ayuda a acercarnos más a Dios, ¿no? Nos ayuda mucho a acercarnos a Dios. Y los santos están para eso, para ser ejemplo, para ser intercesores, para ser guías, ¿no? Dios nos los pone en el camino para que nosotros, que somos un poquito más cabeza dura, podamos entender lo que significa el amor de Dios, ¿no? Por eso los necesitamos y nos hacen tanto bien poder estar cerca de ellos, ¿no? Y cuanto más la figura de San José. Bueno, terminamos el documento. Creo que si ustedes lo toman y lo leen tranquilos, van a ver que lo van a disfrutar y van a ver la hondura, la profundidad que tiene, como estamos comentando.
y bueno, y todo lo que nos ayuda a San José, ¿no? Frente a San José, nuestra actitud tiene que ser silencio respetuoso, ¿no? Un silencio sagrado, ¿no? Frente a San José estamos frente a alguien grande, ¿eh? Y que solamente en el silencio entendemos, porque Él es silencio también, San José es silencioso, solamente en el silencio lo aprendemos a conocer, ¿no? Cuando uno está al lado de una persona silenciosa, lo conoce conviviendo con él. Y a San José lo aprendemos a conocer y a querer conviviendo con él, ¿no? Así en el silencio, ¿no? En el respeto, en el cariño y dejándonos enseñar por él, ¿no? Bueno, hasta acá, después el resto queda para que ustedes lo puedan ir profundizando, ¿no? Para que puedan ir ahondando. No sé si hay algún aporte, si hay alguna pregunta que pueda llegar a responder, no hay problema, si puedo, para compartir entre todos. A ver, no le voy a preguntar si le gustó o no le gustó, porque esto es una cuestión de, no es de gusto o no gusto, sino de entenderlo y de alimentar la fe, ¿no? Pero bueno. Sí, ¿qué les pareció el documento? Más o menos. Bueno, esperemos. Como no, esperemos. Ahora cada uno tiene que o acercarse más o profundizar más. Muy bien. Siempre está esta frase de Santa Teresa que a mí me gusta, y ojo, yo soy el primero, ¿no? que le rezo a San José y que le pido. Mientras tanto, si quieren, vayan poniendo alguna reflexión, no hay problema, ¿no? Sobre sí, claro. Hay que tenerlo como modelo de vida, sí. Siempre está esto de que lo que uno le pide a San José te lo da, ¿no? Está esto, ¿no? Nuestra conversión, exacto, ¿no? Lo he aprendido a hablar con Santa Teresita. Muy bien, claro. La gracia de las gracias, nuestra conversión, exacto, ¿no? Exacto. La última frase del documento, sí, muy linda. A ver, como les decía antes, yo creo que siempre está esto de que uno lo que le pide a San José, siempre San José a uno le responde, ¿no es cierto? Pero también hay una dimensión espiritual más profunda, que pedirle, y salir un poco de la lógica de pedir. Y me acuerdo de una persona que dice, yo cuando hablo de San José, es otra cosa, ¿no? Como decir, bueno, estoy hablando de algo que es muy profundo, ¿no? Es muy profundo, es un santo que a uno lo lleva a lo más hondo del corazón, ¿no? Entonces es lindo esto, no quedarme solamente con esto de que lo que le pediste lo da, que es verdad y está bien y demás, pero
pero lo más lindo que Él nos da es su propia figura, ¿no? Eh, sí, bueno, justamente estoy diciendo eso. Lo importante es acercarnos a su figura, a su persona, ¿no? Que es cuando uno se para frente a San José ya, ¿no? Como que uno tiene que hacer silencio porque tiene que hablar de alguien que es, bueno, que es un hombre todo de Dios, ¿no? ¿Mm? Claro, exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto, es paz, ¿no? Es verdad, eso es verdad. Es verdad. Alguien decía por ahí, qué bueno que el Papa nos acerque a la figura de San José para que lo conozcamos más. Claro que sí, sí, es muy bueno eso. Eso es muy lindo, sí, sí. Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Es verdad. Bueno, gente querida, gracias. Eh, si Dios quiere, bueno, ya leeremos otra. Hay una muy linda del Papa que pasó medio desapercibida, sobre la santidad, que me parece que esa es una carta muy linda para leer, así como estamos leyendo esta, ¿no? Una carta muy sencilla, pero también muy profunda, ¿no? Y creo que pasó, porque justo sacó varias a la vez, y creo que nos vendría bien poder leer algo sobre la santidad, lo que significa la santidad hoy, ¿no? Pero bueno, ya vamos a ver cómo nos arreglamos. Pero sería lindo poder leer algo así, ¿no? Nos haría bien, creo, a todos, ¿no? Bueno, bueno, gente, gracias a ustedes, ¿no? Che, gracias a ustedes. Una alegría poder compartir así un ratito. Y bueno, ya veremos de ir profundizando un poquito más. A ver, les pregunto ahora si quieren que leamos, ¿les parece? ¿Tienen ganas de leer esa carta sobre la santidad, así de este modo, más o menos? Yo voy comentando los puntos, ¿les parece? ¿Tienen ganas? A ver, hacemos un sondeo. U otra cosa, no sé, ¿no? Bueno, yo voy a ir leyendo un poquito y en el contexto de la cuaresma, entonces podemos ir leyéndolas, ¿eh? ¿Cómo no? Está bien, está bien. Sí, sí, sí. Me parece que es una carta también linda que nos va a venir bien, ¿no? Nos va a venir bien a todos, ¿no? No, por favor, al contrario, che, al contrario, al contrario, al contrario. Gracias a ustedes, ¿no? Gracias a ustedes. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Bueno, bueno, bueno. Sí, cómo no. Bueno, vamos a tratar de hacerlo, cómo no. Perfecto. Sí, bárbaro, bárbaro. Sí, sí, para más en esta es así, es sencillo, es algo tranqui y que también se encuentra ahí en las páginas del Vaticano, así que no es una cosa imposible, digamos, ¿no? Bueno, gente, gracias. 9:15, vamos a descansar, a terminar el día. Ahí está. Exactamente, es verdad. Bueno, que Dios los bendiga a todos, que tengan una linda noche, bendiciones, que Dios los acompañe y estamos
en comunicación. Yo les voy a ir avisando. Entonces, así, como hago habitualmente para de la carta, cuando la largamos y demás. Muchas gracias. No, y a mí me enriquecen ustedes, así que no, a mí me enriquece, al contrario, a mí me enriquece dar la charla porque me enriquece poder compartirlo con ustedes. A mí me hace mucho bien esto también, así que sí. Bueno, gracias, muchas gracias. Hasta luego, exacto, ahora invitarlo. Bendiciones, buenas noches. Esta lo vamos a subir también, así que y también a YouTube por las dudas, así que no hay problema. Ahí está. Claro que sí, claro que sí. Claro que nos fortalece, de verdad. Bueno, buenas noches a todos. Che, bendiciones. Pónganse una guaya. Ay, remera con Clergy, che. Ahora vi una nueva, remera así con Clergy. Bueno, nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Pasa que el día libre yo me dedico a arreglarle cosas a mi vieja, empiezo a arreglo cosas acá, así que no. Estoy en remera por el de medio mañana. Bueno, abrazo, hasta luego, buenas noches. Que Dios los bendiga a todos. Corto.